Si grabamos, Sí, ahí sí. está, listo. Así va a quedar grabada esta explicación, pero bueno, está justamente en la hora, ¿no? Chicos, entonces acuérdense, clave de matemática es matemática 2025. ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Vamos a facultades, nos vamos a la página agrarias, ¿sí? Nos vamos a Abra Pampa y nos vamos a licenciatura en desarrollo rural. Ahí hacemos el clic, ¿sí? Y ahí vamos a tener las materias de primer año. Fíjense de sencillito que está acá organizado, ¿no? Primer año, desplegamos la pestaña y entre todas esas tenemos matemática Abrapam. Hacemos un clic acá y ahí si le pide la clave, es la clave que ustedes han anotado anteriormente, ¿sí? ¿Estamos claritos hasta ahí? Acá, y también algo importante dentro de la dinámica de estas clases es que podamos interactuar. Entonces, cuando nosotros preguntamos, ustedes tienen que animarse también a aprender el micrófono porque esa es la mejor forma de comunicarnos, chicos. Recuerden que este es un espacio de comunicación, ¿sí? Más que una clase que va a ser orientada o dictada directamente a nosotros, ustedes no tenemos que comunicar en este espacio, ¿sí? Yo les pregunto ahí, ¿les quedó clarita esta parte? Bien. Alumnos, conteste, por favor. No tengan miedo, chicos, no, no pasa nada. Sí, por eso prendí mi cámara también para que nos veamos un poquitito ahí. ¿Ah? Bueno, igual no pasa nada, ¿sí? Cualquier cosa, ese hielo se va a romper y se tiene que romper por ahí lo más rápido que se pueda, chicos, ¿sí? No pasa nada. Fíjense ustedes cómo es la dinámica de la cursada, ¿sí? A ver, alguien me escribió por el chat ahí. Buenas tardes, bueno. La dinámica de la cursada es entonces nosotros vamos a tener una unidad por semana o cada 2 semanas aproximadamente. Ustedes van a ver el aula de esta forma, fíjense, con la primera pestaña de bienvenido. Acá se les explica a ustedes, ¿sí? Cómo se van a ir aumentando unidades acá hacia la derecha a medida que vayan pasando las semanas. Entonces, ¿qué es lo que van a tener ustedes? Van a hacer un clic, por ejemplo, en el tema uno. Y acá ya tienen habilitados todos los videos que tienen que ver para que ustedes se nutran del conocimiento ese, ¿sí? Que es la primera unidad, que sería el conjunto de números. Ahí tenemos números reales, tenemos la explicación de cómo se agrupan los distintos tipos de números, ¿sí? Y qué lo lindo de esto, que después que ustedes terminen de ver todos los videos, pueden ver cómo se hizo la clase, por ejemplo, del año 2024. ¿Y cómo se hizo la clase del año 2025? Sé que está en clase de los 2 años. Es la misma clase, pero bueno, si ustedes quieren ver los dos, o pueden ver cualquiera de los dos, donde nosotros le íbamos explicando a los alumnos todo este contenido, ¿sí? Acá en esta parte ustedes tienen, bueno, un PDF, ahí que lo hemos hecho bien bonito para que ustedes puedan apreciarlo, en donde se les va explicando todo lo que es matemática, ¿sí? Y en la parte esta donde dice actividades tenemos los trabajos prácticos. En los trabajos prácticos, si yo hago clic en el trabajo práctico, por ejemplo, voy a tener todo lo que me va a ayudar a mí cuando yo vaya ensayando estos ejercicios según lo que viene en teoría, tengo que poder ensayar estos ejercicios, ¿no es cierto? Entonces es necesario que ustedes hagan ese ejercicio en esta semana, porque cuando lo encontremos al próximo encuentro va a ser ya para sacarnos las dudas. Esa es la dinámica, chicos, de la carrera, que no sé si ustedes se la han explicado en alguna reunión informativa, pero esa tiene que ser la dinámica. No es que nosotros vamos a dar las clases y ustedes van hacia la casa, no. Ustedes ven todo el contenido durante una semana, tienen una semana para ver, obviamente que en unas pocas horas van a poder ver todo el contenido, y en el encuentro presencial lo que hacemos es sacar las dudas a ustedes, si hacemos ahí como una puesta en común de todo lo que hemos visto. ¿Sí? ¿Está clarito eso, chicos? Lo que estamos hablando. Sí, Sí. sí, profe, sí, Bien, profe. bien. Eso que ustedes entiendan eso de 10 es fundamental, porque si ustedes entienden eso, entienden la dinámica de toda la carrera. Toda la carrera se maneja de esa forma, ¿sí?
Cuando nosotros vimos ya todos los videos, con todas las actividades que tenemos que hacer, con las clases del año pasado, vamos a poder resolver ese trabajo práctico, que es un trabajo bastante amigable, bastante sencillo, chicos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar por ahí? Después de una semana se va a habilitar un cuestionario, que es un cuestionario de 10 preguntas en donde ustedes van a poder ir contestando y van a poder ir determinando cuánto conocimiento van adquiriendo, ¿sí? Si es que ustedes tienen respuestas erróneas en ese cuestionario, pueden revisar cuál ha sido la respuesta errónea y ahí es donde ustedes tendrían que leer un poquito más para ir reforzando ese conocimiento. Entonces, acuérdense, vemos todo el contenido, nos encontramos en una hora de espacio y después resolvemos el cuestionario. ¿Cuál es lo importante, chicos? Que el cuestionario tiene un periodo en el que se resuelve, que van a ser un periodo de 2 días, por lo menos 2 días, en el que nosotros le vamos a avisar de tal a tal día se va a resolver este cuestionario. No pueden resolverlo fuera de términos. Pueden resolverlo en cualquier horario, a la mañana, a la tarde o a la noche, pero no pueden resolver los cuestionarios fuera de términos. ¿Sí? No se olviden de eso. Y aclaramos siempre que para que esta dinámica funcione, todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Nosotros como docentes, junto con el profe Jorge, que es el docente adjunto a cargo de la cátedra, y ustedes como alumnos, porque recuérdense que son alumnos universitarios, chicos, ¿sí? Entonces es importante que asumamos esa responsabilidad. ¿Estamos claritos ahí? ¿Quedamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Eso, bien ahí, ¿sí? Y cuenten con nosotros. ¿Listo, profe? No lo interrumpo más, ¿sí? Eso es lo que... Usted después, si quiere, le habla de la semana presencial, ¿le parece? Sí, sí, sí. Bueno, listo, no lo interrumpo. Gracias, profe, por el espacio. Bueno, perfecto. Bien explicado, como dijo el profe Cristian, cómo es la modalidad de esta cursada. Reiteramos entonces, tienen que participar de estas clases que no es básicamente, por supuesto, en algún momento vamos a dictar algunos conceptos, pero si nos pasamos dictando todos los conceptos, como les digo, no tenemos tiempo. Entonces, como dice el profe, la clase de años anteriores ya está subida al aula virtual. Ustedes lo que tienen que hacer es entrar al aula virtual y si pueden en algún momento bajar los videos a su computadora, yo prefiero la computadora porque el celular nos daña mucho los ojos, ¿sí? Teniendo el video en la computadora, no nos tenemos que olvidar de utilizar el lápiz y el papel, ¿sí? Escribir, escribir las consultas, el desarrollo de cada ejercicio, como le explica el profe. De esa manera hacemos que nuestra mente sea ordenada. Si solamente nos dedicamos a ver en el celular o en la computadora, tampoco es completo el ejercicio matemático. La matemática es justamente utilizar el lápiz y el papel para el desarrollo de estos ejercicios, eh, a ver, matemáticos como les reitero, ¿no? Como para ir afinando nuestra propia lógica en la resolución, no solamente de cuestiones técnicas donde vamos a utilizar la matemática, sino nos ayuda, reitero, en la lógica para nuestra vida cotidiana. Bueno, esto también creo que es importante, esta diapositiva, cómo tiene que ser el comportamiento armónico para las clases. Dedicarse solo a la clase. Disculpen, ¿pueden ver mi presentación? Me parece que no la puse. ¿Pueden ver mi presentación? Se ve una plantación, profe. Ah, bien, perdón, perdón, a ver, disculpen, no me había dado cuenta. Denme un segundito. Ahí acomodo, compartir. Ahora se ve, ahora Sí, se ve profe. que dice, perfecto. El comportamiento armónico de ustedes para estas clases. Dedicarse solo a la clase es un proverbio japonés que dice, hay que hacer lo que estás haciendo. No nos dediquemos a hacer otra cosa. ¿Sí? Yo que también hago cursos de otras cosas online, hago cursos de Bolivia, de Perú, de Chile, de Colombia, de México, de España en algunos casos, pero es notorio que a veces prendemos la computadora y prendemos al mismo tiempo el celular, nos ponemos a ver la novela, el fútbol, entonces eso hace que nos distraigamos. Entonces tenemos que hacer lo que estás haciendo. En esta hora, por favor, solamente nos dediquemos a hacer la consulta de matemática, como decía el profe.
nos dediquemos esta hora a matemáticas nada más. La siguiente hora será dedicada a física, creo que le toca la siguiente hora, pero hacer lo que estás haciendo. Después de haber tenido esta clase de consulta, recién prendamos la tele, recién prendamos el celular, porque si no, nos atrasamos nosotros mismos, no hacemos ni lo uno ni lo otro. Entonces, apagar el celular, la televisión y abstraerse de otra distracción. Solamente dedicarnos a escuchar las clases, a hacer las consultas correspondientes y vamos a ser ambos beneficiados, tanto ustedes como nosotros. Dejar el micrófono muteado, es decir, en mudo, solo activarlo en la ocasión de consulta. Y en estos momentos, cuando yo les digo, me están escuchando, a veces no nos damos cuenta que no está corriendo la presentación PowerPoint. Ahí entonces necesitamos que activen el micrófono y nos digan, profe, no se mueve la presentación. Entonces ya nos acomodamos. Si la conexión de los profesores se corta, tienen habilitado para enviar un mensaje por WhatsApp al profesor para comunicarle que se cortó la comunicación. Es decir, también me pasó, yo estoy en La Quiaca, que a veces no hay buena señal, entonces yo seguía dando mi clase y resulta que se había cortado mi comunicación de internet. Entonces los alumnos me mandaban mensaje, profe, se cortó y ya otra vez esperar y a que se rehabilite el internet y entrar de nuevo al aula virtual, ¿sí? Al Zoom. Anteriormente, como les decía, pueden ustedes bajar los videos del aula virtual, hacer, como les decía, las anotaciones en lápiz y en lápiz, con lápiz y papel a modo de práctica. No tienen que olvidarse eso de escribir a modo de práctica los ejercicios ordenados, cómo lo vas desarrollando poco a poco, paso a paso, lógicamente cada ejercicio nos ayuda, como les decía hace rato, a hacer ágil nuestra cabeza, ¿sí? A hacer funcionar, como dice el dicho, los engranajes de nuestro cerebro, a hacer funcionar los ratones que tenemos en la cabeza, que ruede esa ruedita de conocimiento. Si no hacemos ese ejercicio de hacer, mm, valga la redundancia, el ejercicio con lápiz y papel, nos va a costar bastante, ¿sí? En esta modernidad en la que estamos actualmente, en esta contemporaneidad, estamos tan apegados al celular que nos hemos olvidado de escribir. Así que hay que retomar ese ejercicio de escribir. A ver, ahora, este, no entrar a la clase y dedicarse a otra actividad, como les decía, porque perjudica a los demás compañeros y a los docentes. Grabar y en otro momento de grabar y realizar los ejercicios, nos nos acostumbramos mal a no tener la concentración en las clases. ¿Qué les quiero decir con esto? Que yo hago eso a veces y está mal. Yo a veces tengo un curso y justo una reunión importante y grabo mi curso, termino mi reunión y no me queda otra en otro momento que de grabar mi curso para tener anotado, ¿sí? Pero no nos tenemos que acostumbrar a eso. Si no, porque perdemos doble tiempo. Si no nos queda otra, hay que hacerlo, pero si no, es preferible, como les decía, estar concentrados en este momento, en esta hora, exclusivamente en matemática. Incluye doble tiempo, grabar y desgrabar, termina por el abandono de las clases, de los alumnos que no se concentran en las clases. A ver, un ejemplo también que les doy este, de qué es lo que podemos hacer. Perdón, se me fue la presentación. Se ve, ¿no es cierto? Dice la mejor técnica de estudio. ¿Se ve alguien que me conteste? Hola, alguien que me conteste si se ve la diapositiva que Sí, dice sí, las profe. mejores. Sí, Perfecto. ¿Qué profe, sí, profe. les puse esto que le va a ayudar? A mí me ayudó hace años. Creo que en el año 2000 yo compré un librito que se llamaba Las mejores técnicas de estudio, escrita por un español, creo que es Bernabé Tierno, y que ya era una edición del año 1994. Es decir, le aconsejo que si se pueden comprar este librito, lo pueden buscar en alguna librería. Yo lo compré hace años, en el año 2002, me parece, en San Salvador, y leerlo una semana fue
prácticamente una inversión para mi propio cerebro, porque me ayudó bastante a concentrarme, a hacer esquemas, a, a entender, a entender las cosas que uno lee, porque uno a veces lee a la apurada, eso como le decía con el celular. Estamos tan acostumbrados con el celular que vemos el Facebook, vemos el tweet, eh, qué sé yo, la regla, las redes del X. Son, esos videos son tan cortitos porque si no, la mente está capacitada prácticamente, creo que un minuto y medio para tener la concentración. Ya de ahí te desconcentras. Por eso los videos son tan cortitos para que no te aburra de ese video, ¿sí? Y leyendo este libro entonces me ayudó bastante a mí eh, a lograr, a entender cómo debo estudiar. Estudiar no significa repetir como loro, como decía la maestra en la primaria, repetir como loro una definición, sino estudiar significa entender. Si yo lo leo a este Bernabé Tierno, que es el autor de este libro, y como así le va a tocar a ustedes leer muchos libros, si yo entiendo lo que dice este Bernabé Tierno, es como que yo estaría hablando con él. Él me está explicando y yo al leerlo lo estoy escuchando como si estaría hablando él a través de sus palabras. Eso es estudiar, entender lo que quiere explicar el autor o la persona que te está emitiendo un mensaje, ¿sí? Como le decía al principio, ustedes van a estar capacitados para conversar con el de arriba, como podría ser un político, o, como, o con el de abajo, que es un productor, por ejemplo, una persona que no entiende mucho. Entonces tenés que hablar y saber explicarle, porque de esa explicación va a depender el futuro laboral de ustedes. Como les digo, si ustedes le llevan una bomba de agua a ese señor y no le explican bien cómo tiene que cargar el combustible, cómo tiene que cargar el agua, cómo tiene que revisar la bujía, cómo tiene que estar la manguera de succión, es decir, una manguera amarilla que entra, que está en contacto con el agua hacia la bomba, cómo tiene que estar la salida, tiene que haber o no aire dentro de esa manguera. Todas son cuestiones que ustedes, si no le explican al final, al fin, eh, o el receptor final de esta comunicación que es el productor, y ese producto, como le decía, no lo va a instalar, esa herramienta tan cara, lo va a vender y cuando ustedes tengan que ser visitados por sus superiores, a ver, vamos a ver ese proyecto, cómo va. Llegan al campo, el señor no instaló la bomba, no instaló la manguera y le pregunta dónde está la bomba y la vendí porque no entendía, o a mí me pasó, una, la hija de un productor me dice, usted, ingeniero, usted no le explicó a mi papá cómo tenía que ser, cómo tenía que instalar tal herramienta. Pero le digo, cómo de los 31 beneficiarios de esta tecnología, 30 han instalado en muy buenas condiciones, a algunos le ha ido un poco mejor, otros un poco mal, pero se instaló bien. Entonces, si yo hubiera sido un mal docente en ese momento de explicar cómo se utiliza esa tecnología, entonces los 31 hubieran aplicado, instalado mal esa tecnología. ¿Me entienden? Entonces, les reitero, si ustedes se pueden comprar este simple librito, es muy lindo, muy interesante. Y fue de hace más de 20 años. Imagínense que hace 20 años no estaba muy difundido el internet, los celulares, los smartphones, como los conocemos ahora, quizá tengan muy buenas técnicas, porque ya no es el contexto, ya no es lo mismo, ¿sí? Quizás este Bernabé Tierno tiene nuevas técnicas para estudiar, teniendo en cuenta tantas distracciones que tenemos ahora, ¿sí? Así que eso les doy como consejo. Si se pueden, no es perder el tiempo, sino invertir en su propio tiempo, que le va a ayudar bastante, no solamente en matemáticas, sino en las otras materias, ¿sí? Bueno, esto ya le explico el profesor cómo tiene que hacer, cómo va a ser la cursada, ya le explicó perfecto. Vamos a empezar entonces con
conjuntos. Conjuntos. ¿Alguien se anima a decirme qué es un conjunto? ¿Qué entiende por conjunto? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda de la primaria, de la secundaria? Bueno, ya se irán animando, como dice el profe. Conjunto es una agrupación o colección de objetos que reciben el nombre de elementos. Es decir, un conjunto musical. Un conjunto musical como por ejemplo Soda Stereo. Ellos eran prácticamente tres personas, que las tres personas se subían al escenario y se concentraban en una canción y todos al mismo ritmo, entonces tocaban unos instrumentos y salía una melodía tan hermosa de sus canciones. este, todos entonces los elementos, que era, a ver, el elemento era el cantante, el que tocaba la batería, el que tocaba el bajo. Entonces esa es una agrupación que tienen, que están coleccionados o agrupados para un determinado fin, ¿sí? Acá estamos viendo ya un poquito más avanzados diferentes letras en este cuadrado, en este rectángulo que es irregular porque lo dice a pulso. Eso es lo que es interesante que me decía mi profe en la facultad. La computadora, el celular, en aquellos años nos decía, nunca va a reemplazar el papel y el lápiz. Es preferible escribir y al escribir, al agarrar el lápiz o lapicera en un papel en blanco, ir trazando con la tinta, ya sea de la lapicera o del lápiz, trazando, haciendo figuras dentro del papel. Ustedes no van a creer que ese concepto que están dibujando se transforma en un concepto que nuestra mente mucho más lo absorbe y lo aprende. Aprende y también está relacionado con el término aprehensión, con H intermedia. Aprehensión significa que yo lo agarro. Agarro entonces el concepto al escribir, al agarrar papel y lápiz, escribo y ese concepto queda mucho más fijado en mi cabeza, ¿sí? En mi mente. Entonces, ¿qué estamos viendo acá en este dibujo irregular que traté de hacer un rectángulo, que no es un rectángulo porque tiene irregularidades, pero es un rectángulo al fin, que tiene adentro letras en minúscula? Esos son los elementos que decíamos antes. Y el conjunto, en este caso un conjunto universal, lo simbolizamos con una letra mayúscula, ¿sí? ¿Qué más podemos observar antes de pasar a analizar un poco más? Un primer análisis, ¿qué vemos? Letra, a ver, por ejemplo, la D, la C, la F, la B larga, la Z, la J, la G, la Q, la K, la L, la doble L, la H, la P, pero también vemos una A, una E, una I, una O y una U. ¿Y eso qué es? Esas letras que leí al último, ¿qué son? ¿Alguien se anima a decir? Todas son letras del abecedario, ¿no es cierto? Últimas, ¿qué son? Son Vocales. vocales, perfecto, perfecto. Está concentrada la alumna, perfecto, perfecto. Son vocales. Entonces, como decía, un conjunto es una agrupación o colección de elementos que reciben el mismo nombre. Perdón, es una agrupación o colección de objetos que reciben de elementos. Escriben con letra mayúscula, el conjunto con letra mayúscula. Ahí tenemos entonces ese pequeño subconjunto son las vocales y todo el conjunto que incluye estas vocales y las que no son vocales, que son consonantes, ustedes ya saben que son consonantes, todo lo podemos denominar conjunto universal y ahí vemos que entonces el subconjunto de la vocal está representado por una letra A, me salió un poco irregular, la letra A en mayúscula, el subconjunto de vocales, el conjunto universal con la letra U, ¿sí? Ahora vamos, ¿cómo podemos eh, representar formas
de representar los conjuntos, ya sea por extensión o por comprensión. Entremos en lo que recién hemos analizado de las letras del abecedario y donde dentro de esta letra del abecedario están las vocales del subconjunto A. Son las vocales A, E, I, O y U. ¿Sí? Por extensión, yo voy eh, es una forma de representar un conjunto por extensión cuando pongo todos los elementos que figuran entre llaves. ¿Sí? El subconjunto A, ¿cuáles son todos los elementos del subconjunto A que son las vocales? Todos los elementos son todos, lo que incluyen los que están dentro de ese subconjunto de vocales. ¿Cuáles son? Acá sí se puede ver, entonces es el subconjunto A, igual, esta es una llave y está representada entonces por extensión cuando coloco todos los elementos. ¿Y cuáles son todos los elementos? A, E, I, O y U. No falta ni sobra ninguno. Entonces es una forma de representar un conjunto por extensión cuando coloco todos los elementos, ¿sí? Otra forma de representar los conjuntos es por comprensión. Acá en este caso, yo lo que es enunciar una propiedad que caracteriza a ese conjunto, es decir, a los elementos que forman ese conjunto. ¿Cómo podría poner entonces, cómo podría yo representar por comprensión? Se escribe A igual a llave X, tal que esta X en este caso, la primera X es la variable y la otra X es la vocal. X tal que X es una vocal. Acá lo que estoy diciendo que la X es una vocal. Estoy describiendo una característica de este grupo, ¿sí? Lo que podemos decir acá también es A, que es la vocal A, pertenece al subconjunto de las vocales. Y la letra B en este caso, esta E eh, que le cruza una rayita oblicua, quiere decir no pertenece. La B corta no pertenece al subconjunto de las vocales. ¿Hasta ahí se comprendió? ¿Alguien que me responda? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Reitero, entonces, por extensión, es representar donde coloco dentro de esas dos llaves todos los elementos que componen ese conjunto, ¿sí? No tengo el ejercicio acá, pero ya creo que lo tienen en la práctica. Si yo tendría un conjunto de los días de la semana, ¿cuáles son los días de la semana? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, yo tendría que describir o representar por extensión, tendría que poner un ejemplo S acá, igual a llave, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y cierro la llave. Y por comprensión, podría poner S es igual a X tal que X es un día de la semana. Ahí estoy diciendo que ese conjunto tiene una característica que une a todos, que son días de la semana. ¿Se entendió mejor ahí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Ahora vamos a los números reales. Miren, nos quedan unos momentos, pero ha sido fructífero. Los números reales. Voy a ser muy resumido. El hombre, quizás en su época de los cavernícolas, empezó a notar que sus dedos de las manos podía contar con los dedos de la mano y con los dedos del pie. Entonces empezó a tener vagamente o inicialmente noción del número uno
del número 2, del número 3, número 4, número 5, ¿sí? Entonces a esos números los llamamos números naturales, que va desde el 1, 2, 3, 4, 5, y ponemos acá unos puntos suspensivos que quiere decir que no termina ahí, que continúa hasta el infinito, ¿sí? Entonces los números naturales van desde el 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito, pero siempre este, que comienza desde el número 1. Ya a medida que el hombre empezó a tener un poco más de noción de los números y empezó a notarse, empezó a pensar que cero, el valor cero también tiene un valor importante, ¿sí? Me decía hace años mi profe en matemáticas, creo que en álgebra, dice, el hombre se dio cuenta que tenía una llama, dos llamas, tres llamas, cuatro llamas, pero también era importante saber que no tenía llama. ¿Y cuando no tiene llama? Cuando el valor es cero, ¿sí? A su vez, también se dio cuenta, dice él, un ejemplo, haciéndole un poquito más histórico y con un poquito más de historia, dice, bueno, yo también debo una llama, o debo dos llamas, o debo tres llamas. No solamente entró el concepto entonces del más que tengo en mano, uno, dos, tres, cuatro, cinco llamas, el concepto que no tengo ninguna llama, o el concepto de que debo una llama, dos llamas, tres llamas, que debo. También tiene valor, también tiene importancia en la cabeza para ver cómo es mi situación con respecto a la llama. Debo llama, no tengo ninguna o tengo llamas que me sobran. ¿Sí? Entonces ahí vemos que es importante el signo. El menos es que debo, un ejemplo, cuatro llamas, debo tres llamas, debo dos llamas, me faltó el número uno ahí, debo una llama, no tengo ninguna llama, tengo uno, dos, tres, con cinco llamas, ¿sí? Y a su vez, otra vez los números con puntitos suspensivos, de que también puede ir decreciendo o creciendo esta valoración de los números enteros, ¿sí? ¿Y por qué enteros? Porque hasta el momento estamos diciendo que tengo una llama y viva. Si esa llama está cortada a la mitad, ya no es una llama entera, ¿sí? Una llama entera es que si está viva o está muerta, pero está completa con su cuerpo, ¿sí? Si yo en este momento agarro mi celular y el celular está entero, tiene su batería, tiene su pantalla, está en buenas condiciones, está cargado, entonces es un celular que está entero. Pero si yo le saco la batería, ya no funciona. O si está con la batería y le saco el chip, no puedo hacer llamadas. Entonces ya no es un objeto, un elemento entero, ¿sí? A su vez, ya el hombre fue complejizando su entendimiento en la matemática, fue haciéndose un poco más inteligente. Ya empezó entonces a pensar que también tiene valor analizar los números que son racionales, que son distintos del cero. Por ejemplo, bueno, acá pusimos P sobre Q, este, P que pertenece al número, a los números enteros. Perdón, lo que me estaba olvidando, que los números naturales se representan con esa N y una rayita vertical. Los números enteros se representan con la Z, con una rayita que cruza acá. Y los números racionales con una Q y con una rayita que me olvidé acá, ¿sí? Pero los números racionales, ¿cuáles son? Por ejemplo, el medio, el cuarto, el tres cuartos, que no es un entero, ¿sí? Son partes de un entero, ¿sí? Pero igual tiene valor. Un quinto, un décimo, 3,27, 3,27 octavos. Esos ya son números reales, perdón, racionales, ¿sí? Se los puede representar tanto como fracción, o si dividimos, por ejemplo, 2 dividido 27 nos da tal número 0,00.
y su número, ¿no es cierto? Ahí ya podemos utilizar la calculadora. Y en el caso de los números irracionales, aquellos que no se pueden representar como una fracción. Lo que me estaba olvidando acá, por ejemplo, dice que en el caso de los números naturales, como le decía, es el x más uno. Quiere decir que a ese valor de uno, por ejemplo, le sumo uno y me va a dar 2. Si tengo el 2 o el 5, por ejemplo, le sumo uno y me da 6. Siguen siendo todos números naturales positivos, ¿sí? En el caso de los enteros, reitero, puede venir de menos infinito pasando por el cero hacia más infinito. Pero números enteros, no racionales, números enteros. Eh, por ejemplo, el 9 sobre 5, yo saco la calculadora, me da 1,8. Puedo representar entonces ese número racional, el 9 sobre 5, es lo mismo que poner 1,8. Un número racional decimal finito quiere decir que si yo a ese 3 cuartos, como dice acá, saco la calculadora, pongo la función de calculadora en mi celular, pongo AC, que dice volver a cero, y divido 3 dividido 4, que es 3 cuartos, ¿a cuánto me da ese valor? Igual a 0,75. Quiere decir que es un número finito, es 0,75 es finito. No tiene muchos números, ¿sí? Entonces es un racional decimal finito. Pero si yo tengo, por ejemplo, el uno sobre 3, agarro el celular, calculadora 1 dividido 3, y ahí me da 0,3333333 periódico. Quiere decir que se repite periódicamente el 3. Es un número largo, 0,3333333, ¿sí? Entonces ahí ya en ese caso es un número racional, decimal, infinito, porque se repite infinitamente el número 3 en este caso, y periódico porque se repite el 3, ¿sí? Ahora un Profe, poquito, ya, profe, profe, sí, quedan tres sí, minutitos de clase. ¿Quiere que hagamos un cierre sí, para decirle que ellos repasen en casa? ¿Le parece a usted? 3 minutitos queda, dos sí, minutos sí, hasta que sí, ingrese física, para que no se, no quede la idea abierta, digo, de que ellos tienen que ver el contenido en casa de esto que está en el aula, para que terminen de ver, digo, exactamente, ¿sí? 2 minutitos quedan, profe. exactamente, exacto. Sí, sí, eso les quería comentar, Cristian, que justamente reiteramos, estos videos de estos años están subidos al aula virtual con las excelentes explicaciones del profe. Están algunos ejercicios resueltos. Ustedes ya tienen el material de los videos, el material de los PDF, de los ejercicios, para que lo bajen a sus computadoras y vayan escribiendo y resolviendo, reitero, con papel y lápiz, estos ejercicios. Ya como para ir cerrando, también pueden ver en el aula virtual cómo podemos hacer un esquema general de estos números que estamos viendo recién. Por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, reiteramos, son los números naturales. A su vez, si hacemos más amplio ese conjunto, ya están los números enteros que incluyen estos números naturales. Además, el cero, el -1, el -2, el -3. Perdón. Si hacemos más grande el conjunto, también dentro de los números racionales están el 3 sobre 4, por ejemplo, que me daba recién, como le decía, el 0,75, o el 0,5, que es igual a un medio, y así otro pequeño conjunto que son los números irracionales, y a su vez también afuera de ellos están los números complejos que, por ejemplo, no tiene una resolución simple, sino son los números complejos, que ya es otra parte de la matemática para la resolución, ¿no es cierto?, de estos números complejos, que por ejemplo tenemos eh, la raíz cuadrada del -1. Todo este conjunto de números son los números reales. Y esta es una regla, ya con esto finalizamos, la regla mnemotécnica. Mnemotécnica viene de mnemo, que significa memoria.
¿Cómo podemos utilizar? Ya vamos a ir viendo en la cursada algunas pautas, algunas reglas que nos ayudan a memorizar. Por ejemplo, si yo escribo acá NASA, aquí, crecer, eso me lo enseñó mi profe en la facultad, yo estoy con esta simple con esta simple frase de dos palabras, NASA, aquí, crecer, puedo ir analizando cómo va creciendo, cómo está ordenado todo este conjunto de números por orden. La N de NASA es naturales, la Z de NASA es los números enteros, la Q son los números racionales, la I de números irracionales, la C de números complejos y la R de números reales, que es el gran conjunto universal que reúne a todos estos números. Así que bueno, Cristian, damos entonces por finalizar, ya estamos robando un numerito, un minuto a la siguiente materia. ¿Cómo hacemos, Cristian? Ya se detuvo, ¿no? Sí, creo que nosotros al salir son anfitriones los Automáticamente. profes de física y ya se nos cierra a nosotros y podemos guardar el archivito este, ¿sí? Chicos, nos vemos la semana que viene, hagan las tareas, ¿sí? Estamos en contacto, nos vemos el jueves que viene. Cuídense mucho, profe, Hasta luego, adiós. alumnos. Ay, Hasta luego, hasta profe. luego.